Ya son las 9 de la mañana con 10 minutos de regreso después de ese comienzo musical del programa del día de hoy y ya con nuestro panel instalado para ir analizando los temas de contingencia que tenemos propuestos en esta jornada. Saludamos de inmediato a Renata Vázquez, presidenta reelecta además de la Juventud de la Democracia Cristiana, proceso que se vivió el fin de semana, me decía ahí antes de ir al aire. Bienvenida nuevamente, Renata, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buen inicio de año también para la radio y bueno, espero que me tengan aquí 2 años más. Sí, pues de todas maneras, va a estar ahí como siempre dentro de nuestros panelistas. Y también saludamos al coordinador del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Pública, Ricardo Hernández. También lo saludamos. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenos días. Muy buenos días a ti, Rodrigo. Saludos a Renata y a todos los que nos están escuchando. Oigan, vamos de inmediato a los temas que tenemos propuestos para hoy y obviamente uno de ellos, uno de los que se tomó sin ir más lejos la agenda el día de ayer fue el fallo en torno al caso de Gustavo Gatica y en instancia en la cual en forma unánime el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago emitió este veredicto en favor del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, que estuvo particularmente mirándose con atención la decisión en torno a este caso. En ese sentido, la lectura del veredicto, el tribunal no dio por acreditado el dolo de Crespo en el disparo que dejó ciego a Gatica y además afirmó que el ex oficial actuó amparado en la defensa propia, entre otras disposiciones. El tribunal al momento, según el tribunal al momento de los hechos, Gatica participó en manifestaciones que pusieron en riesgo al piquete al mando de Crespo. Ese parte también de los elementos que están de la mano de este veredicto que se entregó el día de ayer. Obviamente hubo reacciones, yo quiero ir tomando algunos de los planteamientos hechos por el diputado electo, sin ir más lejos, Gustavo Gatica. En ese sentido, comentó ante los medios de prensa, luego de esta decisión, que está insatisfecho con el resultado. Sin embargo, hay algo que tranquiliza mi corazón, dijo, y es que hoy día en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo. Eso a mí me tranquiliza demasiado en el ámbito más personal y yo puedo decirles que no quería morirme en unas décadas más sin saber quién fue la persona que me disparó. Cabe cuestionarnos desde mi calidad de político también, porque una persona que le quita la visión a otro ciudadano no es condenado. Eso lo podemos cuestionar hoy en día y podemos decir por qué pasan estas cosas en Chile y esa es una conversación que vamos a tener nosotros más adelante en el futuro Congreso. También se está a la expectativa de cuáles son los pasos a seguir. En su momento dijo que se va a conversar con los abogados sobre la nulidad del juicio y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si es necesario llegar a cortes internacionales, así lo vamos a hacer. También dio algunas declaraciones el propio Claudio Crespo a la salida de lo que fue esta audiencia. Señaló que se hizo justicia, es un día importante para Chile. Este triunfo se lo doy a los carabineros de Chile, a todos aquellos funcionarios que día a día abnegadamente cumplen con su labor, arriesgan su vida e incluso hoy día su libertad. Es parte de lo que señaló. No puede ser que el Ministerio Público esté obsesionado con perseguir a un carabinero que solamente cumplía con sus obligaciones en un episodio tan drástico y triste para la historia nacional como fue el estallido. Es parte de lo que dijo Claudio Crespo. Antes de dejar obviamente las opiniones de ustedes, quiero también traer a colación lo planteado por el presidente Gabriel Boric en una entrevista en CNN Chile, en Tolerancia Cero, el día de ayer. Entre otras cosas, dijo que la absolución de Claudio Crespo en este caso a él le provoca un desgarro muy grande. Quiero entrar también en algunas de las declaraciones del mandatario. Llamó a la cautela a la espera del texto íntegro de la sentencia, pero no ocultó su impacto personal y social ante la falta de culpables tras las graves lesiones sufridas por manifestantes. No conocemos la sentencia del fallo, conocemos solo el veredicto, por lo tanto, para poder saber las implicancias o en qué ley se basa todavía es muy precipitado. Añadió que lo que sí quedó claro es que cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación y no hay una condena por ello, cunde el desconcierto. Es parte de lo señalado por el presidente y si bien todavía hay instancias para reclamar esta sentencia del Tribunal Oral en lo Penal, resulta duro. Yo estoy triste, a mí me provoca un desgarro muy grande. Dejo todas estas declaraciones dadas al alero de lo que fue este veredicto y ahora también les dejo la palabra a ustedes para que me cuenten un poquito cuáles son las impresiones, reflexiones que les genera al menos esta etapa que se está viviendo en este caso. Renata. Sí, bueno, la verdad es que vi la entrevista del presidente ayer y estuve muy de acuerdo con él en lo que planteaba.
Y quiero destacar y reconocer, al igual que el presidente, la entereza de Gustavo Gatica, el diputado electo, porque además de empatizar con su situación, que es muy complejo, yo ayer igual lo conversaba en mi círculo cercano, que a mí cuando empezaron a dar las noticias de los daños oculares que habían en el estallido o en las protestas, yo pensaba en las familias y en esas personas que iban a tener que adaptar su vida a una condición mucho más compleja, y también pensaba en todos los trabajos, en todas las universidades que se iban a tener que adaptar con estas personas que habían sufrido la violencia desmedida por parte del Estado. Entonces, y ahora volvemos a Gustavo Gatica, a Fabiola Campillay, que llegan también a puestos en el Congreso, y el Congreso mismo, nuestra institucionalidad, va a tener que adaptarse también a ellos. Habiendo dicho eso, también entender lo que él ha sufrido y destacar también la forma en la que él lo enfrenta. Yo creo que la actitud de él ayer en la entrevista, y también como lo hemos visto desde que fue candidato, él fue candidato con una actitud muy propositiva, y también con un nivel de humanidad, un nivel de sencillez, y se ve que no hay odio en sus palabras, a pesar de que yo entendería si él hablara desde la rabia, desde el enojo por lo que le pasó, pero aún así yo veo que en sus palabras hay un nivel de humanidad, un nivel de templanza, que lo decía el presidente, y estoy de acuerdo con eso, y eso es lo primero desde lo humano. Y también desde lo político, yo creo que tenemos que empezar a distinguir. Yo creo que esto no se trata de una cuestión de bandos, como lo he visto que se ha intentado instalar, de como empezar a hablar como del estallido delictual, o de demonizar de alguna forma las protestas del estallido, que tenían demandas súper legítimas. O sea, la ciudadanía estaba pidiendo más oportunidades, estaba pidiendo mejores pensiones, estaba pidiendo mejoras en la educación. Y yo creo que hoy día demonizar esa protesta, que es legítima, también es un error por parte de algunos sectores, porque al final, ¿qué antecedente nos demuestra? Y por otro lado, también empatizar, y es un tema que salió también a propósito de lo de ayer, que es la ley Nain Retamal, donde vemos casos también de carabineros que fueron, que también sufrieron de alguna forma. Y yo creo que aquí hay que empezar a distinguir y mirarlo con mucha responsabilidad, porque quienes tienen el monopolio y el uso legítimo de la fuerza es Carabineros, son las fuerzas de orden, y yo creo que también hay que proteger a quienes ejercen ese uso legítimo de la fuerza, pero a la vez condenar y ver con mucha responsabilidad, quienes ejercen el uso desmedido de la fuerza. Y quienes ejercen el uso desmedido de la fuerza deben ser castigados. Ricardo, voy contigo también con las apreciaciones que tienes respecto a este veredicto, las opiniones que han ido surgiendo, y ahí también me tomo un poco de lo que decía Renata en torno al debate que se ha dado también sobre la ley Nain Retamal. Ahí el mismo presidente aludía a aquello sobre estas críticas, incluso desde el oficialismo respecto a esta ley que se ha planteado, que influyó en el resultado de este juicio. Recordó que no fue una iniciativa del Ejecutivo, sino que la fusión de planteamientos parlamentarios en un contexto marcado por asesinatos de funcionarios de Carabineros. Es parte también de las alusiones que hizo el mandatario sobre este tema. Te dejo la palabra. Efectivamente, ayer fue un veredicto, ¿cierto? Esta lectura, pero que fue tan contundente, incluso después se compartieron lo que se leyó por parte de los jueces, que incluso es más largo que una sentencia. Por lo tanto, tenemos los argumentos del cual se va a fundar seguramente el fallo, que viene en pocos días más. Fue un fallo bastante contundente, del cual, si bien todos los fallos
ven un tema específico, o sea, aquí se estudió, se analizó el caso concreto del disparo del teniente coronel Crespo con las consecuencias que le produjo al diputado electo, pero sí se pueden sacar ciertas conclusiones generales por el contexto, sí hay ciertas declaraciones del tribunal que son bastante interesantes de analizar y que podríamos hacer un análisis un poquito más político-jurídico de lo que ocurrió. Sí quedó ayer por lo menos declarado así por el tribunal, de que no hubo abuso de la fuerza en este caso concreto. Eso, de eso se trata el fallo. O sea, incluso la jueza fue tan contundente al decir que Carabineros, al nivel de ataque que estaban recibiendo en esa jornada, en ese caso específico, Carabineros incluso estaba autorizado para usar armas letales. Eso fue lo que está en el fallo. Entonces, por lo menos en este caso concreto, no hay abuso de poder por parte del carabinero. Sí, yo comparto con lo que dice Renata de que hay que separar lo humano, ¿cierto? De las consecuencias que esto produjo, de que actualmente Gustavo Gatica haya perdido la visión y las consecuencias que eso trajo. Pero yo creo que aquí, si queremos buscar culpables, no está en el disparo de Carabineros, el culpable está en esta tendencia política, en estas ideas políticas que le hicieron creer a personas de que podían atacar a Carabineros, podían arrojarle piedras a Carabineros, podían arrojarle bombas molotov a Carabineros, podían intentar asesinar a Carabineros sin sufrir consecuencias. Y en eso hay que tener súper cuidado también, porque también hay una responsabilidad, también queda acreditado que el diputado electo Gustavo Gatica estaba presente, no sacando fotografías como se dijo en un principio, sino que estaba ahí lanzando piedras en la primera línea. ¿Eso justifica o no de que ella haya perdido la visión? No, eso no justifica que haya perdido la visión, pero lo que sí, no hay culpabilidad de Carabineros en las consecuencias que eso produjo, y eso es súper importante también analizarlo. El tema humano, por cierto, las malas consecuencias que esto trae, pero los culpables, si queremos dar una respuesta política a eso, fueron los que incentivaron a atacar a personas, no solo porque en un momento se decía solo la propiedad privada, no, propiedad privada, propiedad pública, pero aquí se atacaban a personas. Y aquí el tribunal lo que dice que en ese caso concreto, Carabineros estaba legitimado para defenderse. Y esas son principales consecuencias que trae este caso, y por eso que yo no puedo compartir las palabras del presidente en su programa, porque teniendo los argumentos, teniendo el contexto, teniendo la declaración del tribunal, se dicen cosas distintas. Renata, te dejo ahí el pase a poder hacer los contrapuntos necesarios y particularmente cómo esto va también retrotrayendo el debate en torno a lo que es el estallido propiamente tal. Bueno, yo creo que si queremos buscar culpables y responsables, también tenemos que señalar al gobierno de la época. Tenemos que recordar que tuvimos un ministro acusado constitucionalmente y que salió aprobada su acusación constitucional por el mal manejo que tuvieron de las protestas. Recordemos que el presidente Sebastián Piñera, que en paz descanse, habló de que Chile estaba en una guerra y que después el mismo ejército le quita ese piso y le dice, bueno, yo no estoy en guerra con nadie, porque si empezamos a escalar la protesta con todos los matices que se tienen, esto se iba a descontrolar mucho más. Entonces yo creo que igual desde ese punto de vista el manejo que tuvo el gobierno para situarnos también de chilenos contra chilenos, yo creo que también fue un error y provocó este tipo de cosas, porque yo creo que igual si uno lo mira quizás de una forma desde una perspectiva lejana, o sea, yo creo que, y lo dijo el presidente también ayer, alguien que tiene preparación, un instructor de fuerzas especiales, o sea, Crespo era un instructor de fuerzas especiales, debe tener la preparación y debe tener también el entrenamiento suficiente como para no tener que sacarle los ojos a alguien en una protesta, o sea, cuando se estaban pidiendo derechos. O sea, yo creo que incluso no defendiendo, por supuesto, a quienes estaban ejerciendo violencia contra las instituciones, y yo creo que aquí también tenemos que separar ciertas cosas, porque obviamente la violencia es condenable, la violencia por parte de un grupo de manifestantes. Yo recuerdo salir también a protestar con mi familia, con amigos, y sin tener que tirar piedras, sin andar saqueando, sin andar cometiendo delitos. Entonces yo creo que hay que separar también y no criminalizar la manifestación,
porque igual es un derecho que tenemos los ciudadanos de manifestarnos contra la injusticia. Y recordemos cuáles eran los temas de fondo. Al final, y esto no era ni siquiera era una cuestión de los partidos, era una cuestión de la izquierda, como se ha querido instalar, sino que era una protesta ciudadana. Yo recuerdo los cabildos que se hicieron en esa época, cómo la gente salía a pedir mejores situaciones para su vida, y yo creo que eso también tenemos que entenderlo, y en este caso en específico también mirar a todas esas vidas que cambiaron a raíz de un uso desmedido de la fuerza por parte de una institución que debe tener la preparación, y ahí se nos abre otro debate, que un debate que se viene dando hace harto tiempo. O sea, ¿qué pasa con la preparación de nuestras fuerzas policiales, de nuestras fuerzas de orden? Porque, por cierto, que hay que protegerlos también en el ejercicio de sus funciones, pero también tienen que estar preparados para lo que se enfrentan, porque ellos estaban enfrentados a civiles desarmados. Ricardo, voy a volver contigo y me quedo un poco con la reflexión que hacía Renata en torno, además, ya que estamos viendo el contexto general, además aprovechando lo que ha sido este veredicto, de lo que fue la gestión gubernamental de esa época, que ha estado también en bastantes momentos en entredicho. Sí, no, el periodo es bastante complicado, efectivamente, es un periodo de protesta, manifestaciones bastante masivas, eso no cabe ninguna duda. Ahora, lo del discurso de si criminalizar o no la manifestación, yo creo que está un poquito superado en cuanto a que efectivamente las grandes manifestaciones fueron acompañadas por largas jornadas de mucha violencia que no se ejercía simplemente contra instituciones, se ejercía contra personas. O sea, que hay intentos de asesinato a carabineros. Una de las cosas que insisto, que decía el tribunal ayer, es que las personas ahí que estaban manifestándose violentamente, o sea, ya fuera del derecho de manifestación pacífica, le estaban arrojando objetos contundentes a carabineros, bombas Molotov, que son objetos catalogados como potencialmente letales, que permitía que carabineros pudiera repelerlos con armas letales. O sea, es súper fuerte lo que está diciendo el veredicto ahí, el Poder Judicial. Por lo tanto, hay que analizar esto efectivamente con las diferencias políticas que podamos tener, pero también aspectos fácticos que ya están un poquito más estudiados ya a varios años de lo que ahí ocurrió. Efectivamente, ahora se abren discusiones más bien técnico-políticas en el Congreso. Efectivamente, lo comentabas tú en la pregunta anterior, la ley Nain Retamal está en entredichos y cuánto no influyó en este fallo. Estuve conversando con varios penalistas, yo no soy experto en penal, pero sí tengo expertos penalistas de distintas sensibilidades políticas, y me dicen que en una de las cosas que está el debate efectivamente es cuánto influyó esta ley Nain Retamal. Hay una legítima defensa que se le aplica al carabinero, legítima defensa que es anterior a la ley Nain Retamal, existía de antes, pero que sí probablemente hay un refuerzo con la ley Nain Retamal respecto a eso. Yo creo que es un debate ahí interesante que es un poquito más técnico, pero ahí lo harán los juristas, y seguramente en el Parlamento también va a tener su coletazo político. Ahora sí, donde hay consenso, fíjate, en penalistas que tienen sensibilidad de izquierdas, de derechas, de todo, fue el pobre actuar que ya se está confirmando con otros fallos polémicos respecto a la incapacidad del Ministerio Público y de las actuaciones de otros organismos creyentes como el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de no poder demostrar sus acusaciones. Finalmente, acusaciones que se están cayendo en tribunales, se están cayendo por temas a veces técnicos. O sea, parte importante ayer de la lectura, de los que seguimos la lectura, nos dimos cuenta que hubo varias críticas del tribunal hacia el actuar del Ministerio Público, de cómo llevó la investigación, y que casi le decía, casi que imposibilita a este tribunal de poder decir otra cosa, dado la mala investigación que se hizo. Y también de acusaciones de sesgo en la investigación. Entonces, yo creo que ahí hay otro debate interesante de ver si hay instituciones que están capturadas, ya sea ideológicamente, cuyo sesgo está impidiendo que se pueda funcionar muy bien, y en eso me refiero muy bien a la institución por ejemplo, la cuestionada institución del Instituto de Derechos Humanos. El Ministerio Público, quizás hay algo en el diseño que no está funcionando, quizás más apoyo a los fiscales, quizás fiscales que no están teniendo el accountability, es decir, ¿van a haber consecuencias para estos fiscales que hacen mal su trabajo o no? Esos son debates que son muy interesantes, que se van a abrir seguramente ahora en la siguiente semana.
Quiero dejar estos minutos que nos quedan para, obviamente, cerrar ideas en esta temática, pero además hablar un poco en cuánto puede influir este caso y particularmente este veredicto en lo que se viene dentro de poco. Tenemos cambio de gobierno, tenemos un nuevo parlamento y efectivamente hay tareas a sacar adelante, y además en lo que tiene que ver con el relato en torno a lo que fue ese octubre de 2019 y los meses siguientes. Me da la impresión de que esto también puede tener un efecto dentro de lo que es el escenario político, Renata. Sí, bueno, yo no sé si daría por superado el debate cuando recientemente en la campaña presidencial que tuvimos se le conocía como estallido delictual, como metiendo a todas las personas que se manifestaron, a todas las personas que estaban pidiendo mejores oportunidades, a todas las personas que estaban pidiendo mejores salud, mejores pensiones, fueran criminales. Entonces yo creo que no sé si está tan superado ese debate cuando tenemos relatos como ese. Y yo creo que tenemos que empezar a superar y empezar a superar de verdad una reparación, no solo para las víctimas, sino que también entre nosotros. Y entender que hay casos dramáticos como lo que le ocurrió a los carabineros, a quienes tienen el nombre de la ley, al cabo Naín y Retamal, pero también a los carabineros de Cañete. Recordemos ese episodio que yo creo que marcó también en la agenda y marcó también en los chilenos en términos de la protección también de las instituciones, la protección de los funcionarios de carabineros, pero por otro lado también no criminalizar la manifestación que finalmente terminó en un resultado que, claro, envejeció mal como el proceso constituyente, pero también era porque la ciudadanía estaba pidiendo ciertas demandas que la clase política intentó canalizar en ese proceso, exitoso o no, pero yo veo que aún la gente tiene el derecho legítimo de poder manifestarse, de poder pedir y exigir a las autoridades tener mejores oportunidades, tener mejores condiciones de vida, tener más bienestar social, y yo creo que eso es totalmente legítimo también. Por otro lado, también para poder seguir en esta línea de la reparación, recordar lo que ocurrió hace unas semanas también en Estados Unidos, que por la persecución del ICE a migrantes terminan asesinando a una ciudadana estadounidense. O sea, yo creo que a ese nivel es a donde tenemos que evitar dirigirnos. Ricardo, para cerrar el bloque. Sí, la mirada del estallido, ya sea la etiqueta que se le quiera poner, estallido delictual, estallido social, yo creo que la etiqueta de estallido social quedó, ¿cierto? Como la forma en que todos lo etiquetan. Nosotros desde República teníamos el concepto de revolución fracasada, es decir, todo el movimiento, ya sea de manifestaciones pacíficas, acompañada de manifestaciones violentas, de jornadas de mucha violencia, este cambio político que venía con las ideas de este movimiento cumple con todos los requisitos de una revolución que finalmente no logra el objetivo de cambiar el orden, finalmente con el fracaso del proceso constitucional. Eso no en sentido peyorativo sino que eso fue socialmente, o sea, a tal punto de que era las ideas que estaban dando vuelta, el nivel de violencia, el objetivo, era un cambio social importante, profundo, por lo tanto reúne todas las requisitas de una revolución que fracasa después en 2022. Eso como mirada política. Respecto a la superación o no no, yo lo decía, la superación de la etiqueta de criminalizar o no la protesta social, eso está superado en el sentido por los hechos, es decir, hay una manifestación, por ejemplo, de la que se llamó la de 1 millón de personas, no, si eso es innegable que hay manifestación y el derecho a manifestación pacífica está, todos queremos mejores pensiones, todos queremos mejores carabineros, etc. Pero eso no es lo que va detrás de las ideas políticas y no podemos obviar como ponerse una venda en los ojos de la gran violencia que hubo en esa jornada, que no solo la sufrieron carabineros, no solo la sufrieron otras instituciones del Estado, la sufrieron las personas que no estaban de acuerdo, las personas que sufrían la violencia, las personas que le hicieron bailar para poder pasar, las personas que sufrieron también quemas de infraestructura privada, pública, supermercados, jardines que se quemaron. O sea, efectivamente, cuando uno dice que hubo jornada de violencia, o cuando ponen la etiqueta de estallido delictual, es porque las quemas del metro, las quemas de los centros de las ciudades, opacó totalmente la protesta que se puede haber
pacífica que se puede haber generado el fin de semana, cuando marchaba la gente. En ese sentido, nadie está criminalizando esas personas que estaban marchando pacíficamente, sino que las jornadas de violencia totalmente se tomaron finalmente el periodo político, y eso lo demarca al punto de que termina este gran movimiento con mucho respaldo social, termina fracasando en el 2022 y terminamos hoy con un gobierno de turno que representa casi lo contrario a lo que se veía ahí: orden, restablecer el respaldo a las instituciones, en ese sentido. ¿Querías apuntar algo, Renata? Sí. Ahí te doy también un tiempo, Ricardo, si quieres. Solamente algo muy breve como recordatorio, que en ese momento hubieron varios estallidos también en varias partes del mundo a nivel internacional, y el estallido chileno fue el que tuvo más víctimas, el que tuvo más daños por parte del Estado. Así que yo creo que también eso es un punto importante, y ojalá que Gustavo pueda encontrar reparación. Tengo entendido que, por lo que dijo ayer, iba a llegar también a cortes internacionales o a otras, a las medidas más, a lo que pueda hacer. Y espero de verdad que encuentre una especie de reparación y justicia de alguna forma a lo que se le hizo por parte del Estado. Ricardo, ¿algo más que apuntar? Sí, o sea, responsabilidad con las palabras que se ocupan. Por ejemplo, el mismo tono que cuando decían, oye, el carabinero asesinó a tal persona, incluso que lo dijeron parlamentarios, el propio presidente, cuando en estos casos que finalmente la justicia, años después, demuestra que no fueron así, bueno, llama a la responsabilidad también. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde una gente que al parecer tuvo este altercado con una persona que casi lo atropella y le dispara y termina en muerte, una muerte muy lamentable. Lo mismo acá en el caso de Gatica, que termina lamentablemente con consecuencias. Pero hay que tener cuidado con el actuar de las fuerzas de orden, con las fuerzas institucionales que están mandatadas a cumplir una orden, y que finalmente, ya sea por propios defectos del Estado o por imposibles o por categorías políticas, terminan siendo perseguidos durante años después, con todas las consecuencias que eso trae. Son las 9:40. Estamos escuchando a Gustavo Cerati y todo esto. Adiós en esta selección musical de esta mañana en Enlace USACH, con nuestros panelistas, además del día de hoy: Ricardo Hernández, coordinador del programa de Política y Sociedad del Instituto República, y con Renata Vázquez, presidenta reelecta de la Juventud de la Democracia Cristiana, abordando distintos temas de actualidad. Y ahora nos quedamos un poco con lo que ha sido parte de los encuentros, las gestiones desarrolladas por el presidente electo José Antonio Kast luego de haber conseguido el triunfo en las elecciones, y particularmente las señales que se han estado dando en torno a algunas reuniones. Y una de ellas se tiene que ver con estos encuentros que tuvo en Perú con el presidente, también en su momento en Ecuador con el presidente de ese país, en torno a la generación de este corredor para obviamente ir zanjando y solucionando algunos de los problemas en torno a la migración, y particularmente el regreso de muchos de sus migrantes. Recordemos que se planteó este corredor humanitario, y en ese sentido han habido señales desde el Perú donde se ha dejado de lado al menos ese planteamiento a la hora de ir viendo cuáles son los pasos a seguir de aquí a futuro. Y en ese sentido también han habido algunos puntos de vista que yo quiero sacar a colación en estos momentos. Por ejemplo, en conversación con Cooperativa, la senadora Paulina Bodanovich, presidenta además del Partido Socialista, estuvo, sin ir más lejos, abordando esta negativa de Perú de establecer finalmente este corredor humanitario desde Chile, y en ese sentido planteó, entre otras cosas, que esto demuestra que las soluciones mágicas no existen y que la política internacional se debe hacer seriamente. Es parte de lo que señaló la presidenta del Partido Socialista. También opinó que esto da cuenta de un problema que no es de fácil solución, como hemos visto en estos años. Se ha avanzado en materia de vigilancia en la frontera con el tema de la reconducción. Las soluciones mágicas no existen. Es deseo de todos que podamos regularizar la situación migratoria en Chile, que puedan ejecutarse las órdenes de expulsión. No sé si hay conversaciones con las nuevas autoridades de Venezuela para que reciban a sus ciudadanos que estén en Chile. Es parte de los planteamientos que hacía la senadora, y a esto quiero sumar las señales que se dieron
desde la oficina del presidente electo, donde su vocera, Mara Cedini, estuvo abordando este rechazo de Perú a la idea del corredor humanitario y en ese sentido, ante los cuestionamientos también que se han ido haciendo presentes del oficialismo, como el que mencionábamos recién de la senadora Bodanovich, señaló que pareciera que algunos celebran que las conversaciones no lleguen a puerto en las primeras instancias. Eso nos parece lamentable, pero como les comenté anteriormente, lo importante es que el presidente electo ya comenzó conversaciones y quedan muchas. Subrayó que este tipo de soluciones requiere bastante diálogo, requiere que el presidente electo con los distintos mandatarios y cuando el presidente ya tenga el cargo presidencial en nuestro país pueda llegar a puerto. Los debates, digo, a veces requieren más de una conversación y nosotros esperamos que llegue a puerto con los distintos países y lamentamos que algunos estén celebrando que hoy día que ni siquiera el presidente ha llegado a la moneda, hayan, digamos, ciertas diferencias. Quiero ir con ustedes ahora para que me cuenten un poco también la óptica en torno a lo que ha ido surgiendo en torno a estas propuestas y particularmente las señales y respuestas que han surgido, particularmente en este caso de Perú, y bueno, ir viendo cómo se pueden ir barajando las distintas alternativas. Ricardo, parto contigo ahora. Sí, claro, el contexto internacional está muy interesante de analizar y en específico para este tema desde el punto de vista de Chile. O sea, le conviene a Chile que cambie o no cierto presidente en el extranjero, nuestros vecinos, qué está pasando en Venezuela. Se vuelve especialmente interesante para Chile, no solo por el contexto geopolítico, sino también por este tema migratorio que se tomó la campaña, se tomó los debates también, lo conversamos incluso en el programa. Por lo tanto, ese análisis es súper interesante. Que el presidente haya salido los primeros días ya a juntarse con los mandatarios de los vecinos y que parte de la agenda, parte importante de la agenda, sea el tema migratorio, eso también es un paso más de lo que estamos conversando. En ese intento, efectivamente, hay varias alternativas de solución. Una de las que estaba cerrada eran seguramente envíos aéreos, que efectivamente tienen sus problemas, son costos específicos, no es tan eficiente, pero teníamos la frontera cerrada, eso en los debates. Bueno, hoy tenemos un cambio profundo lo que pasó en Venezuela, esta extracción, ¿cierto?, del mandatario Maduro, ¿cierto?, y una reconfiguración del poder en Venezuela que ha dado señales de colaboración, pero todavía yo creo que todavía está muy caliente lo que ha pasado en Venezuela y hay que ver cómo ese gobierno se instala, quiénes son realmente los que se instalan y cómo en los siguientes meses cómo se va a ir decantando el poder, a ver quién va a tomar las decisiones y si es que este nuevo gobierno en Venezuela va a tener un ánimo distinto de colaborar ahora sí en materia, no solo en materia, por ejemplo, de liberación de presos políticos y otras señales, sino también de si es que empieza a coger algún regreso de personas, ya sea voluntario, de personas que quieran volver a juntarse con sus familias, o bien sean expulsados por haber cometido delito en Chile o por haber ingresado de manera ilegal. Entonces, bueno, esos esfuerzos creo que son valorables por parte del presidente electo. Tiene un corredor muy avanzado en el sentido de que las conversaciones con Ecuador han sido mucho más fructíferas. Tiene el problema de Colombia, que es un color político muy distinto. Ahí el presidente Petro se ha demostrado también muy reacio a colaborar en tema migratorio. Y este portazo que da Perú luego de una reunión claro, hay que dramatizarlo porque en el sentido de que es la posición que tenía Perú desde siempre, simplemente mantiene la posición anterior y efectivamente cuando el presidente electo Kast va en su calidad de presidente electo no tiene el respaldo de la Cancillería, no tiene el respaldo para negociar, que seguramente eso va a tener que realizarse gestiones importantes en materia diplomática para conseguir objetivos que cumplen con el interés de Chile. Renata, también tu apreciación sobre lo que se ha estado configurando en torno a las relaciones internacionales y particularmente el tema de la reconducción de migrantes. Sí, bueno, yo creo que lo dije también previo a que el presidente electo ganara en la elección pasada, y era que esperaba que de salir electo José Antonio Kast no erosionara las relaciones internacionales entre países vecinos. La verdad es que esta idea del corredor humanitario igual es bien compleja porque tenemos que pensar que los migrantes van a transitar y nosotros somos el último país. Entonces, en este cordón, entonces al final las apreciaciones y las aprehensiones que tienen los otros países de
bueno, si pasan por aquí puede que se queden o etcétera. Yo creo que igual son legítimas de alguna forma. Y recordemos también las señales que dio Perú de mandar también a sus fuerzas a la frontera en Arica, porque también quería dar una señal de que no estaba de acuerdo con estas propuestas, y por eso yo creo que al momento de que alguien quiera ser jefe de Estado y jefe de gobierno, tiene que tomarse las propuestas con mucha responsabilidad. Y yo creo que aquí no existió eso. Creo que es muy complejo que alguien proponga o que tenga una propuesta de gobierno que involucre la voluntad de otros cuando esos otros no tienen esa voluntad de hacer cumplir la propuesta de en este caso el mandatario electo. Entonces yo creo que aquí igual hay que ser más riguroso y más responsable al momento de hablar de la crisis migratoria, porque bueno, ahora se vio también de que efectivamente esa crisis migratoria se da en un contexto de crisis social en Venezuela, por ejemplo. Yo lo he dicho también en otras ocasiones, que al final quienes migraron arrancando del régimen también no fue por una situación extrema, y son refugiados de alguna forma políticos en los países, como así cuando nosotros tuvimos dictadura tuvimos refugiados chilenos en otros países. Entonces yo siento que aquí las propuestas que se dieron para ganar la elección, nos damos cuenta que fueron salud a la bandera, que fueron para de alguna forma darle a la ciudadanía lo que quería escuchar, pero que son propuestas que son difíciles de ser materializadas en la realidad. Y yo creo que, bueno, acá una propuesta que tanto criticó el presidente electo en cuanto a empadronar a los migrantes, yo creo que van a tener que hacerlo. Ricardo, vuelvo contigo para hablar un poquito también de lo que nos señala Renata en torno a lo que fue la campaña, las propuestas y la practicabilidad de muchas de ellas. Y ahí vuelvo a lo que decía la senadora Bodano, y ella decía que no hay soluciones mágicas. Sí, efectivamente eso, si lo vemos a nivel de campaña o incluso a nivel de programas de gobierno, fuera del tema migratorio, me refiero al tema general, hace rato ya que la política se ha transformado no en medidas que voy a tomar, sino que intenciones que va a dar. Entonces los programas de gobierno se están transformando en una especie de carta de navegación, pero no es un documento ya que se pueda ir a medir. Efectivamente, incluso cuando el presidente dice que va a enviar un proyecto de ley, no dice que va a sacar la ley, porque eso depende del Congreso, siempre depende de un tercero. En política pasa eso en general. Lo mismo le pasó al presidente Boric, lo mismo le pasó al presidente Piñera, al presidente Bachelet. O sea, son cambios que se están dando a nivel político, a nivel de comunicación y a nivel de campaña, que son momentos que son súper también particulares en ese aspecto. Respecto al tema migratorio, efectivamente aquí hay una intención, un discurso político que se marca distinto al que se proponía por parte del programa de Gabriel Boric, que traía esta eslogan, ¿cierto?, de que la migración es un derecho y por tanto casi que hay que tener las puertas abiertas, etcétera. Que finalmente el problema era que producía un desorden migratorio que produjo las consecuencias que eso trae con temas humanitarios muy delicados y crimen organizado, el ingreso de otros fenómenos que también son muy indeseables cuando se producen estos desórdenes migratorios. Por lo tanto, ya la intención de hacerse cargo del problema es un punto político. Lo que se estaba marcando ahí es un punto político, un punto en campaña, y que se van a tomar las distintas medidas y que se va a negociar con otros países medidas como un corredor humanitario. Entonces ahí, claro, no está prometiendo que Perú se va a comprometer, efectivamente ahí, pero sí se van a hacer todas las gestiones posibles, se va a negociar, se va a poner sobre la mesa seguramente algún intercambio. Efectivamente, Perú tiene un costo de volver a recibir esos migrantes o ese tránsito que bien describía Renata, y por tanto van a haber negociaciones, hay diplomacia, hay seguramente intercambio, probablemente colaboración en otros temas también, comerciales, lo mismo con Bolivia, que también ahora que hay cambio de color político, también se podría dar incluso por Bolivia. Entonces hay que pensar que también
el propio Perú va a tener que hacer lo mismo con Colombia seguramente, o con Colombia, con Ecuador, si también quiere solucionar su propio problema interno, que tiene un problema similar al nuestro, solamente que, como bien decía Renata, Perú está entre medio del camino y no en la cola como nosotros. Por lo tanto, todavía hay que ver, una vez que el presidente esté en ejercicio, tenga la Cancillería funcionando, ¿cierto?, con sus funcionarios, con el poder de la diplomacia chilena, y ahí ver si es que conseguimos alguna de las alternativas que se puedan dar para ir solucionando este problema migratorio, tanto porque esto se lleve de manera humanitariamente correcta, pero también que podamos atacar los fenómenos que indeseablemente ha traído, como es el crimen organizado y este crimen ya que traspasa fronteras, finalmente que es muy, muy difícil de abordar. Renata, te dejo tiempo, yo creo que ya con eso estaríamos casi cerrando el panel, a propósito del tiempo. Sí, bueno, solamente decirle a los ciudadanos y ciudadanas que votaron por José Antonio Kast porque él iba a expulsar migrantes, expulsar a delincuentes que vinieron a irrumpir en nuestro país. Lo siento, chicos, chicas, porque parece que esa medida que se prometió en campaña, bueno, no hay condiciones para poder cumplirla. Yo creo que eso es, decirlo de esa forma, es bien irresponsable, porque si uno espera que un candidato presidencial tenga un programa que se pueda cumplir, un programa que tenga ya las directrices de lo que se va a hacer y que no dependa de decisiones de terceros para poder cumplirlo. Entonces, yo creo que el llamado es a ser más responsable cuando se quiere postular a la presidencia de la República, porque yo que tengo el ejemplo de grandes próceres y grandes expresidentes de Chile, como Eduardo Frei Montalva, por ejemplo, que cuando llega a la presidencia, llega con un programa claro, con una reforma agraria que ya sabía cómo iba a hacerla, cómo iba a implementarla, con reformas educacionales claras también para poder implementar en el país, con la creación de escuelas, con la creación de la educación rural. Entonces yo creo que si alguien quiere postularse como mandatario del país, va a tener que empezar a hacerlo con mucha más seriedad y no esperar a que veamos ahora en la medida de lo posible cómo vamos avanzando y también dependiendo de, bueno, hay más conversaciones que se pueden lograr para llegar a acuerdo con Perú. O sea, yo creo que hay que ser un poquito más responsable en materia internacional. Ahora tenemos también ciertos focos que se nos han abierto en términos internacionales, lo que ocurre con Estados Unidos, esta erupción también en Venezuela, también lo que ocurre con China, las relaciones internacionales en general con nuestros países vecinos. O sea, yo creo que el presidente electo no solamente va a sostener la relación internacional teniendo buenas migas con Argentina. Yo creo que hay que ir un poquito más allá y también entender que las relaciones internacionales son parte de la sociedad que queremos construir. O sea, nosotros queremos construir también una sociedad que no piense en el otro, que no piense en esas personas que sufrieron al momento de tener que arrancar de su país por un régimen autoritario. Entonces, el llamado yo creo que aquí es a ser un poquito más responsable y a entender también que las propuestas no pueden ser al voleo para ver después qué se hace, si es que se puede cumplir o no. Son ya las 9:56. Renata Vázquez, Ricardo Hernández, muchas gracias por habernos acompañado en el panel del día de hoy y estamos atentos a poder compartir con ustedes más adelante. Se pasó volando el programa, muy político.